Esto nos va llevando realmente a las dos tareas, a las dos manos, digamos, de la Gestalt, que es la siguiente pareja de polaridades, que es la espontaneidad y la conciencia. Cuando digo las dos manos de la Gestalt, tiene que ver como que son las dos tareas que la terapia Gestalt enseña. Cuando alguien llega a terapia Gestalt, lo que se le enseña es déjate ser, aprende a ser más espontáneo, como suéltate un poquito y ponle conciencia a eso que veas. Pero además en este orden, si no te sueltas, no le puedes poner conciencia a algo que no ha emergido. Así que primero déjate ser y luego ponle conciencia. Y si lo que aparece es fuerza, pues podrás darte cuenta que tienes fuerza. Si lo que aparece es fragilidad, ponle conciencia que eres frágil. O si lo que aparece es ternura o violencia o necesidad de no sé qué, de no sé cuántos, a eso luego le pondrás conciencia. Pero primero déjate que eso salga. Así que hay una especie como de entrenamiento a la espontaneidad. Yo creo que la terapia Gestalt, en un 50%, se dedica a la persona que está haciendo ese trabajo terapéutico, a ayudarle a que tenga más confianza en soltarse. Y al soltarse que se dé cuenta de lo que pasa. Así que es como poner en práctica y en directo lo apolíneo y lo dionisíaco. Métete en el impulso, síguelo y luego ponle el nombre. Date cuenta de cómo se llama eso que te está pasando. Codifícalo, como entiéndelo. Ponle lucidez, ponle conciencia a eso que en principio ha sido una experiencia y que si no la dejas que surja, difícilmente va a llevar a su fruto. Así que cuando hablo de las dos tareas es por eso, porque hay una parte muy importante del trabajo gestáltico que es básicamente un entrenamiento en la espontaneidad y el resto es un entrenamiento en el darse cuenta. Conciencia, en Gestalt le llamamos darse cuenta, por no repetir la palabra de hacer consciente lo inconsciente que decía Freud, y sobre todo porque la palabra darse cuenta o conciencia, en inglés como la utilizaba Peirce, era awareness, que quiere decir más bien estar alerta. Es una palabra como de atención, es una palabra que lo que dice es estate despierto, ponle la atención, los radares abiertos, como estate vivo, como si la neurosis fuera una especie de sueño. Y la verdad que se parece a eso, la neurosis se parece a dos cosas, a estar dormido y a creerse eterno. Cuando uno está neurótico no se entera de nada porque está como adormecido y además se cree eterno y dice, no, lo dejo para mañana, cuando sea mayor, en otro momento, cuando madure, como si uno fuera eterno. Así que el otro, el awareness gestáltico, el darse cuenta gestáltico es una especie como de golpe de conciencia que lo que te dice es espabila, o sea, abre los sentidos y aprovecha el aquí y ahora, porque no hay más tiempo que el presente. Ojalá vivamos hasta los 80, los 90, los 100 años, pero en realidad lo que hay es lo que hay ahora mismo. No sabemos lo que va a haber en el instante que viene a continuación. Así que la conciencia y la espontaneidad son las dos manos de la Gestalt y tienen que ver con dos ámbitos que, aunque se parecen, los voy a separar de nuevo artificiosamente. Uno es el ámbito de las polaridades, y todo el tiempo estoy hablando de polaridades, de parejas de opuestos, de cosas que son opuestas pero complementarias, que no se pueden separar. Así que el contacto, como la espontaneidad, tiene mucho que ver con el trabajo de polaridades, porque en Gestalt hacemos mucho trabajo de que uno experimente una cosa y la contraria, precisamente para que amplifique su idea de sí, como os he dicho antes. Así que se trata mucho de jugar los contrarios para que uno pueda sentir que es fuerte y frágil y que no son incompatibles y que si uno se empeña en ser siempre fuerte va a negar su fragilidad y se va a enfermar por ahí. Y si uno está muy aferrado a su debilidad y niega su fuerza, también se va a enfermar. Pero somos las dos cosas, fuertes y frágiles. Así que ese es el trabajo de las polaridades. Pero ese es un trabajo básicamente que tiene que ver con el ámbito de la espontaneidad, porque la espontaneidad es como hacerle jugar a uno más roles, más aspectos de sí de los que creía tener. Así que es una especie como de experimentación en juega sus personajes interiores, como date más permiso de ser esto y lo contrario. Así que el trabajo de la espontaneidad es básicamente el ámbito del trabajo de las polaridades en Gestalt. Cuando en Gestalt trabajamos las polaridades siempre estamos hablando de eso, como, vale, ahora ha hablado una parte tuya que está enfadada contigo, pero vamos a ponerle enfrente el contrario. ¿Cuál es el contrario? Una parte que no está enfadada, que está de acuerdo con eso que está pasando, y las vamos a poner en contacto y las vamos a poner en discusión. Ese es el ámbito de las polaridades. Pero las polaridades son como los dos extremos que tienen un punto en medio. Y eso es el otro ámbito, el ámbito que llamo de la indiferencia creativa, que lo voy a explicar después mejor, porque tiene que ver con este personaje del que hablé antes, Salomón Friedlander, que fue uno de los maestros de Peirce. Pero quiero decir con esto,
Las polaridades son los dos extremos que están en juego y que son los que desarrollan toda nuestra espontaneidad. Si yo no puedo ser blanco y negro, o voy a ser demasiado blanco, o voy a ser demasiado negro, o me voy a quedar que ni una cosa ni otra. Así que el trabajo de las polaridades es como intensificar la experiencia interior para que cobre una vitalidad mayor. Esos son los dos extremos, pero la Gestalt siempre dice es, cabe mirar las cosas como desde un lado o desde los dos, pero para mirarlas desde los dos uno se tiene que poner en medio. Hay que mirarlo desde un lugar donde uno no está como pillado ni aquí ni allá. Así que la Gestalt tiene, paradójicamente, un trabajo de mucha intensificación, porque los opuestos es una intensificación, son dos cosas en contra, son dos cosas que chocan y que tienen que discutir entre sí, y a la vez tiene, paradójicamente, una especie de filosofía como de la calma, de la serenidad, de ponerte en un punto medio que no es ni blanco ni negro. Así que cuando hablamos en Gestalt, en polaridades, hablamos de que hay este extremo el blanco, aquí el negro, pero para mirarlo de forma diferencial, que esa es la visión un poco gestáltica, hay que ponerse en medio de forma que cuando uno ve que tiene esto y aquello, la percepción de sí cambia. Si uno se siente muy buena gente, no es igual que si se siente uno muy buena gente y muy mala gente, porque todos podemos entender que somos buena gente y también hijos de puta, un poco las dos cosas, ¿no? Según en qué momentos. Cuando uno lo mira desde enfrente, entonces la visión de uno cobra una cualidad muy diferente. No sabría explicarlo cómo, porque no es un asunto de cantidad, es un asunto de cualidad. Hay una percepción diferente de uno mismo y de la realidad. Entonces, eso es lo que llamamos en Gestalt el pensamiento diferencial o ponerse en una especie como de indiferencia creativa, porque cuando estás en medio no estás apostando ni a favor ni en contra de uno ni otro. Es como si hubieras ido hacia un reducto más neutro, más indeterminado. Es como, imaginaros, esto es una cosa virtual, pero nos la podemos imaginar, si hay una línea entre el blanco y el negro y no hay solución de continuidad, van unidas, aquí empieza todo el negro, pero hay un momento en que va bajando y ya no hay nada de negro, ni de gris, ni de nada, y todavía no ha empezado el blanco, hasta que llega hasta el último extremo del blanco, pero hay un puntito donde no es ni negro ni blanco. Eso que es inconcebible más que así como imaginación, eso es lo que llamamos el punto de indiferencia creativa, que es un punto interior, que es un punto psicológicamente muy sutil, que yo creo que quien mejor ha estudiado o ha desarrollado esto es el budismo, con esa atención puesta en la calma de la mente. Pero la Gestalt, que también por otro lado tuvo una buena influencia del Zen, le viene a través de Friedlander esta idea de que si enfocamos la realidad desde el medio, desde un punto de indiferencia creativa, hay que ir desarrollando dentro un lugar un poco indeterminado, un lugar de máxima libertad, porque ahí no es uno ni blanco ni negro, ni bueno ni malo, ni buena gente ni mala gente. Hay un lugar interno que es más allá de eso. Y eso, el desarrollo de esa parte tiene que ver tanto con la retirada como con el aspecto apolíneo, porque tiene que ver algo con un lugar de lucidez, con un lugar como de virtud donde uno no apuesta por los extremos, ni por la intensidad. Es como si uno se quedara en un lugar de ayuno más que de atracón. Las polaridades es como soy esto y lo otro, es el doble, es más que la suma de las partes, digamos, es como que es una filosofía de la abundancia, digamos, es esto y lo contrario, es más. Este otro punto, este punto de indiferencia creativa es un punto de menos, un punto de nada, pero que en la terapia gestáltica paradójicamente lo desarrolla tanto como la intensidad de los extremos. Y este es un trabajo muy sutil que es directamente lo que nos va a llevar más claramente, según yo lo entiendo, a lo que tiene que ver la Gestalt con la creatividad y lo que tiene que ver con el arte. Vamos a seguir un poquito por ahí. Igual que hablé de Nietzsche como las bases filosóficas que estaban detrás de esto, de lo apolíneo y lo dionisíaco, también detrás de todo esto que estoy diciendo están las dos influencias formativas de Fritz Perls. Perls no fue muy generoso en reconocer lo recibido, digamos, de sus maestros. Más bien era una persona que un poco quería dar a entender que él se lo había guisado y se lo había comido él solo. Pero claro que tuvo influencias, como todo el mundo. Pero de las poquitas que reconoce, él, que como digo no era muy reconocedor, reconoce dos. Uno es un director de teatro, Max Reinhardt, y otro es este filósofo del que os hablé antes, Salomón Friedlander. Reinhardt, que es un director de teatro, tiene que ver con todo lo que Fritz aprendió
y que le llevó a ese desarrollo de la espontaneidad, del ámbito de las polaridades, del desarrollo de lo teatral en la terapia. Y, sin embargo, Friedlander le enseñó mucho más lo que tiene que ver con este punto cero, con este lugar un poco de serenidad, de calma, que es lo opuesto a la intensidad de los extremos. Así que hablo un poquito de los dos. Reinhardt fue el director joven de teatro más brillante de la época de entreguerras en Alemania, cuando después de la Primera Guerra desapareció el Imperio austrohúngaro y se creó la Nueva Alemania. Entonces, este hombre, Reinhardt, llegó muy joven a la dirección del Teatro Nacional Alemán, con 30 y pocos años, que en la época era eso muy poco frecuente. Así que era uno de los directores más novedosos de la época. De esa época se conoce mucho a Stanislavski, precisamente porque el método Stanislavski ha tenido mucho éxito dentro del entrenamiento teatral. Pero Reinhardt fue el primero que empezó un poco esto que luego desarrolló Stanislavski, y que Reinhardt lo definía como la polaridad y la dualidad en la escena, de que igualmente era importante el protagonista como el figurón, el comparsa. En la escena siempre hay alguien que lleva el peso de la acción teatral, y luego hay mucha gente que están de puros comparsas, como que a veces sin frase o con poca frase, o que están como de fondo, digamos, figura y fondo otra vez, como decimos en Gestalt. Y Reinhardt decía, si los del fondo, los figurantes, no están tan atentos como el protagonista, la escena se resiente. Es el primero que hablaba de que había una dialéctica permanente entre el fondo y la figura. Los que no tenían frase eran tan protagonistas como el que llevaba el parlamento más largo. Y él hacía un entrenamiento muy, muy poderoso a los comparsas, digamos, a los que estaban de fondo, al coro griego, que podríamos decir en la tragedia, porque decía que sin su fuerza, sin su coherencia, sin su atención puesta en el protagonista, no se sacaba el máximo, la máxima potencia artística de la obra. Así que fue el primero que desarrolló una dialéctica entre lo que estaba atrás y lo que estaba delante, como la atención en los dos lados. Y todo este entrenamiento teatral de Reinhardt fue muy importante para Perls, adolescente, que incluso en la época del instituto él estaba todavía pensando si quería ser actor o médico, como luego se decidió a ser médico, pero en esta época era el teatro lo que más le interesaba, y él dice que de quien más aprendió fue de Reinhardt, por este entrenamiento de que te ponía en la situación de eres tan importante como el que más, y tu atención y tu impecabilidad en la escena es importantísima para el desarrollo de la función. Esto a Perls se le llevó siempre como a tenerle un sentido muy profundo de respeto a lo teatral, porque él entendió muy tempranamente que el teatro era curativo, lo cual era más que claro para los griegos, más que obvio para los griegos, que hablaban de la catarsis, como la obra de teatro como algo que te altera la conciencia y que te da a conocer algo que de otra manera no te pasaría. Pero Perls lo había mamado en sus carnes en su entrenamiento teatral de adolescente, por eso le reconoce tanto mérito a Reinhardt, y por eso en su terapia incorporó tantísimo todas las técnicas expresivas. También cosas del psicodrama moreniano, que Moreno fue contemporáneo y también tuvo relación Perls con él, pero a Moreno no le reconoce ningún tipo de reconocimiento de aprendizaje, aunque lo tuvo, pero sí a Reinhardt. Es como si todo esto que tiene que ver con la intensidad de los opuestos fuera también algo aprendido en la base del teatro, en el entrenamiento teatral, porque lo teatral y esta especie de dialéctica entre el protagonista y el comparsa, entre la figura y el fondo, tiene mucho que ver con estar abierto a todos los sentidos, que eso en Gestalt se hace mucho hincapié, para estar en contacto, para estar vivo en la situación, para estar como presente en lo que está ocurriendo, hay que estar con los ojos abiertos y los oídos y la nariz y el tacto y el gusto, es decir, hay que estar entero. Así que hay toda una intensificación de los sentidos, de lo fenomenológico, de lo que se ve, de lo que ocurre, ¿no? Algo así como si fuera una especie de consejo de ponte entero y muy presente en lo que está ocurriendo. Así que esto tiene que ver con el entrenamiento que hizo con Reinhardt adolescente. Y la otra gran influencia de Perls es ya más en su juventud, en su época de estudiante de medicina, que fue este filósofo que os decía antes, Friedlander, un personaje muy curioso del que se ha perdido toda su obra, la quemaron los nazis, así que se ha conocido muy poquito de un libro que se conoce en fragmentos, que se llama así La indiferencia creativa, que Perls le transformó. Dice que fue el libro que le dio a entender que se podía trabajar desde ese lugar, desde ese punto de indiferencia creativa, desde ese, como rastrear por dentro un eje más allá de los extremos, más allá de los enganches, como un lugar profundo de calma y de serenidad,
algo que después en su vida buscaría a través del budismo. Friedlander era un filósofo muy famoso en los medios de la bohemia, de los cafés de Berlín de la época, a los que asistían los estudiantes jóvenes, y era un hombre muy curioso, muy interesante, en el sentido de que sus obras son lo más parecido a una especie de maestro espiritual, como una especie de aforismos de corte espiritual, parecen, como un filósofo maestro parece a veces un maestro del zen, en su manera de expresarse y de escribir, y a la vez era un hombre enormemente mundano, que escribía letras para los cabarets berlineses, que tuvo toda su vida una fijación con el sexo de la que no pudo resistirse nunca, y él mismo andaba peleado entre un aspecto espiritual tan profundo en su vida y una especie de adicción al sexo irresoluble. Y yo creo que precisamente esa tensión entre esos dos opuestos fue lo que él se salvó a través de ese punto medio donde no se identificaba ni con lo uno ni con lo otro, porque cómo salvarse de dos cosas que tiran tanto si no es desidentificándose de ambas, ¿no? Así que eso que le pasó en su vida y que pone en su obra, para Peirce también fue el descubrimiento de que existe eso que él llamó un punto cero. Punto cero quiere decir donde todavía uno no ha apostado ni por aquello ni por esto. No ha tirado ni para la emoción de la fuerza ni para la emoción de la debilidad. No ha apostado ni por la rabia ni por el perdón o por la ternura, sino que hay un lugar de calma que se puede desarrollar internamente como parte del proceso terapéutico, y que además es el resultado del juego de las polaridades, a base de pasar de blanco a negro, de negro a blanco y de blanco a negro, uno al final donde se va quedando es un lugar donde no hay nada, ni blanco ni negro. Es como algo que ocurre precisamente como resultado del juego, de la intensificación de los extremos.